Sin duda alguna, las intervenciones en televisión del abogado del hermano de Pedro Sánchez no paran de generar reacciones y titulares cada día de la semana. En esta ocasión, Emilio Cortés se ha vuelto a llevar los aplausos de muchos usuarios en las redes sociales, por su manera de desmontar a la presentadora Susana Griso y al director del periódico El Mundo Joaquín Manso, todos sus intentos de manipular las declaraciones de su defendido. Quiero saludar a Emilio Cortés, es el abogado David Sánchez. Muy buenos días, abogado. Buenos días, Susana. ¿Se ha quedado usted realmente satisfecho con la declaración de su cliente? Naturalmente que sí, porque luego pregunté yo, pero eso no ha salido en ninguna parte. Bueno, pues si le parece vamos a ver otras respuestas igual de ambiguas por parte de su cliente, David Sánchez, cuando le preguntan por la entrevista de trabajo que él realiza para ser coordinador de los conservatorios en Badajoz. Recuerda cuando presentó el proyecto, ¿verdad? Luego le avisaron, bueno, se publicó la relación de admitidos y le hicieron una entrevista personal. ¿Recuerda usted esa entrevista personal? ¿Fueron ustedes convocados? Recuerdo que tuve que venir aquí porque me alojé en un hotel Ilunion, creo que se llama, y hubo una entrevista personal, sí. ¿Recuerda usted Sí. cuánto duró esa entrevista y en qué consistió? En líneas generales imagino que sería una defensa del proyecto, que me pudieran hacer preguntas. ¿Pero lo recuerda usted? Si no lo puedo- recuerda, diga usted que no lo recuerda. Son preguntas que imagino. Si me dice si recuerdo exactamente qué es lo que me preguntaron, pues no. ¿Y cuánto duraría esa entrevista? La duración tampoco le podría decir. ¿Ni aproximadamente? No lo sé. Disculpe, No, si usted no recuerda algo, dígalo No, es que no. sinceramente y ya está, que no hay problema ninguno. Lo que sí le puedo decir es que no fue una entrevista de 2 horas. Con respecto al teletrabajo, tengo un informe de la Diputación que me dicen que usted nunca ha solicitado el teletrabajo. No. Sin embargo, en sus correos electrónicos sí que consta una petición de teletrabajo, concretamente de 1 de abril del 2022 a 22 de mayo del 2022. ¿Usted llegó a pedir el teletrabajo o no? Del 1 de mayo de... No recuerdo. Vamos, no lo recuerdo. ¿Quiere usted que se lo enseñe? Si quiere, sí, por favor, pero vamos, no recuerdo que haya solicitado yo teletrabajo. ¿Usted no recuerda haber solicitado teletrabajo para esa fecha que le estoy diciendo yo concretamente y proponía solamente venir cada 15 días? No lo recuerdo. Si no lo recuerda, diga usted que no lo recuerda. Sí, se lo estoy diciendo, No lo recuerda, ¿verdad? No lo recuerdo. no Muy lo bien. recuerdo. ¿Cómo se entiende, señor Cortés, que no recordase cómo se produjo esa entrevista de trabajo, ni siquiera el tiempo que duró? Porque han pasado 8 años. Ya ve usted qué trabajo cuesta decir o inventarse un dato compareciendo como investigado. Dijo, no se acordaba de cuánto había durado esa entrevista de trabajo. De todas maneras, de todo lo que ha dispuesto no le dio significación penal absolutamente a nada. Absolutamente a nada. Si una persona va a trabajar más o menos, que por cierto ha quedado acreditado con otros elementos de prueba, que evidentemente no se van a reproducir por una cuestión de tiempo, no por una cuestión de tendencia, nada de lo que estoy escuchando tiene absolutamente nada que ver con el Código Penal. Porque como empecemos a criminalizar el asentismo, usted me dirá los juzgados de lo penal cómo van a acabar colapsados. Yo no le estaba preguntando si podía deducirse delito de la vaguedad de las respuestas de su cliente, pero entonces ¿de qué estamos? pero me llama la atención que se acuerde de que tardó 15 minutos en encontrar su puesto de trabajo a través de Internet y que bueno, pues luego tenga tantas dificultades para recordar cómo fue la entrevista de trabajo o dónde se ubicaba el lugar de trabajo. Y de eso, perdone, ¿y de eso qué podemos inferir o sospechar? ¿Que es falsa la entrevista? Pues aquí está el acta. Pues vamos es decir, es que perdone, el procedimiento no es solamente, el procedimiento no lo integra solamente la declaración que se plantea sesgadamente de un investigado, sino que hay cientos y cientos de folios y hay otros testimonios que ponen de manifiesto otras cosas. Yo entiendo que lo más mollar o lo más noticiable o lo más mediático es poco menos que ridiculizar a una persona que está compareciendo ante la Administración de Justicia, pero evidentemente eso no constituye el único objeto del procedimiento, sino que hay otras muchas pruebas que evidentemente tienen que ser conectadas racionalmente para la investigación de delitos, no para ver si este señor trabajaba más o trabajaba menos, que ya digo, es una conducta totalmente
renuente al Código Penal vigente. No está en mi ánimo ridiculizar al hermano del presidente, ni mucho menos, pero sí que entiendo que usted preparó esta declaración, la primera que hacía con su cliente, y las preguntas que le formula la jueza son muy básicas. Entiendo que él tenía que esperarlas, ¿no? Naturalmente que sí, pero es que luego no solamente preguntó su señoría, preguntó también el Ministerio Fiscal y pregunté yo. Por ejemplo, mire, en lo que tiene que ver con la famosa oficina, él se queda sorprendido porque es que ahí lo que sucede es que él inicialmente tenía, y ya digo, son papeles que tengo aquí delante, él lo que tenía era un puesto de coordinador de actividades de conservatorio de música y como consecuencia de una propuesta del área de cultura y deporte de la Diputación de Badajoz, sin que coste su intervención, se transforma en jefatura de oficina de artes escénicas. Pero él se mantiene en el mismo despacho en el que estaba. El hecho de que sea una oficina, que en mala hora se llama oficina, no significa que haya que crear un espacio físico, sino que se mantienen las mismas condiciones de trabajo que él tenía, aunque se añaden otras. Esto podría ser más o menos sospechoso si significase que hay un incremento en su sueldo, una disminución de las horas de trabajo, la prestancia de un coche oficial, determinadas prebendas, pero es que esto fue simplemente un cambio de denominación. Y en cuanto a cambio de denominación significaba que las condiciones eran las mismas y por tanto el despacho del jefe de oficina de artes escénicas era el despacho que tenía el jefe, el coordinador de actividades del conservatorio. Esta no tiene mayor otra. Es un simple cambio de etiquetado en el nombre, ya digo, no hay instancias de Onda Vision, no hay instancias del área de cultura de la Diputación. Hay otra parte de la declaración en la que la jueza contradice lo que declara David Sánchez y lo hace además respaldada por un informe. Vamos a escucharlo si le parece. ¿Desde cuándo se dedica usted al proyecto de Ópera Joven, David? Desde el 2019 creo que fue la primera producción. ¿Es cierto que desde esa fecha usted ha ido ocupándose cada vez más de esta ópera joven y ha dejado estas funciones que están en su contrato de coordinación de los conservatorios? No. ¿No es cierto? ¿Usted actualmente sigue realizando todas estas funciones que le he leído yo que están en su contrato de 10 de julio del 2017? Así es, así lo entiendo yo. Bueno, que se lo digo porque hay un informe de la Diputación donde expresamente se dice lo contrario. Es un informe del Manuel Candalija Valle, director del área de Cultura, Deporte y Juventud, que dice exactamente: cuando vuelve usted de la excedencia, el 1 de octubre de 2021, momento en el que se centra fundamentalmente en el impulso y desarrollo del programa Ópera Joven, como línea prioritaria de actuación, siendo sus funciones de coordinación de actividades en los conservatorios cada vez más residuales. ¿Eso es cierto? Yo no lo entiendo así. ¿No lo entiende así? No lo entiendo así. Una vez más, señor Cortés, usted ha explicado muy bien lo de la oficina. ¿Por qué vacila en su respuesta David Sánchez? ¿Por qué no lo cuenta como lo ha hecho usted? Bueno, insisto, es que este señor fue objeto de repreguntas por mi parte en ese sentido. Es decir, que en su declaración, afortunadamente el proceso penal todavía en España es un proceso contradictorio. Y yo tuve ocasión de repreguntarle sobre estos particulares. Y fue ahí donde explicó que precisamente el cambio de denominación traía causa, entre otras cosas, de la proliferación de las actividades de la ópera. Y en consecuencia, eso significaba que él tenía menos contacto con los directores de conservatorio, pero lo seguía manteniendo porque precisamente Ópera Joven era un proyecto para que los alumnos que estaban en el conservatorio recibiendo clases teóricas, posteriormente pudieran a través de Ópera Joven hacer ya óperas en directo, incluyendo, según se decía en la memoria, otras actividades como eran la danza, la música y el teatro. Insisto que estoy leyendo papeles de la Diputación. Y por eso se llama Oficina de Artes Escénicas, porque a la ópera tradicional se le unen otra serie de actividades. Pero digo, es que esto no termino de comprender bien qué significado penal puede tener, porque esto es algo relativamente común en el seno de las administraciones. Y además todos estos cambios, todas estas nomenclaturas, todas estas creaciones vienen avaladas por los informes de intervención, por los informes de tesorería y por los informes de secretaría. Y están apoyados por el Pleno de la Diputación con los votos de todos los grupos que lo representan. Por tanto, este tipo de disfunciones, si se permite la expresión, que son relativamente propias dentro del desarrollo de una relación laboral, evidentemente si llevamos el análisis al extremo de la actividad laboral que desarrollamos cada uno, en algunos casos, no el suyo, en algunos casos con cierta tendenciosidad, pues evidentemente creo que ninguno saldría bien parado. Si llevamos hasta el extremo de si efectivamente se compadecía, otra cosa es que eso tenga significado criminal, que es de lo que se trata aquí.
y que al final es lo que constituye la auténtica subversión del entendimiento de este procedimiento y de otro. Que a lo mejor no se va a poder demostrar que existe ningún indicio criminal contra el señor David Sánchez, porque no ha sucedido así, pero sin embargo queda ahí un pozo de algunas cosas que después de tanto analizar, después de tantas opiniones, después de tantos puntos de vista, pues puede parecer a lo mejor no razonable para algunas personas, pero el Código Penal no castiga lo que no es razonable. El Código Penal castiga lo que es delictivo. Insiste mucho usted en que en este país, y es verdad, el absentismo no es un delito y que por tanto no hay causas. Le hemos escuchado también al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y a buena parte del Gobierno. ¿Coincidís? Es que lo que está diciendo, quiero decir, yo creo que tiene razón. Es decir, yo no tengo claro que esta causa penal vaya a progresar. Es decir, a pesar de las circunstancias tan llamativas que la rodean, a pesar de las circunstancias tan extrañas en la creación de una plaza que aparentemente es innecesaria, a pesar de la tolerancia que hay hacia este aparente absentismo, no sabe con quién trabaja, no sabe con qué funciones tiene, no sabe dónde tiene que ir. A pesar de todo esto, lo que ocurre es que hemos anudado la responsabilidad ética individual o la responsabilidad política a la responsabilidad penal, que está sometida a una exigencia muy elevada en cuanto a la comprobación de los hechos y su encaje en unos determinados tipos penales. Entonces, efectivamente, esto que está diciendo este señor, pues todas estas circunstancias me parecen muy sospechosas y me parece que merecen una valoración política por parte de los ciudadanos y un determinado reproche. Ahora bien, ¿esto encaja o no en un tipo penal? Pues ya lo veremos, pero yo me temo que no. No sé si le queréis hacer alguna pregunta. Si me permite, cuando se hable del origen de la plaza, téngase la bondad de no decir creación, sino recreación, porque la plaza ya existía, pero su titular se había jubilado, el señor Emilio González Barroso. Por tanto, lo digo porque no es lo mismo, porque como aquí es todo, aquí el sistema es al revés de lo que debiera ser un entendimiento democrático de un proceso penal. Aquí se parte de la culpabilidad y, por tanto, todo lo que choque contra esa presunción de culpabilidad resulta incómodo. Es al revés. Es al revés. Tenemos que partir de la presunción de inocencia de este señor y analizar con rigor. Claro, si hablamos de creación, pues suena muy sospechoso porque parece que han creado esa plaza de coordinador del conservatorio existía, pero resulta que el que la tenía se jubiló, se convocó y este señor, que es un ciudadano que se dedica a la música, es un ciudadano mayor de edad, que cumplía los méritos, se presentó y lo ganó. Y ahora lo que hay que hacer es demostrar dónde está ese enchufismo del que se está hablando, porque en la causa, y esto lo digo Susana honradamente, en la causa no hay ni un solo dato. Ya se hubieran encargado determinados medios de comunicación de ir ningún dato razonable, indiciario, sólido, que justifique que él participó en la creación presuntamente fraudulenta de esa plaza, ni tampoco en la modificación del nombre, que, insisto, no le acarrea ningún beneficio, no cobra más, trabaja más, no tiene coche oficial. Lo que no se puede hacer, por una parte, es hablar del trabajo del señor Sánchez para ponerlo en solfa y, por otra parte, negar que ha trabajado. Los testigos que fueron el primer día pusieron de manifiesto de una forma absolutamente entendible que este señor iba a trabajar. Lo que pasa es que este señor tiene cargos de representación, se tiene que mover. En su propio contrato, en el contrato que firmó, se dice además exactamente así, que él tiene su despacho en un determinado sitio, pero se dice, no obstante, deberá realizar tantos desplazamientos y viajes como sean necesarios para poder prestar los servicios convenientemente en la empresa. Se fue a Tailandia con una excedencia que está perfectamente aprobada. Y cuando volvió, los testigos dijeron que habían colonizado su despacho porque hacía falta para otro tipo de funciones. Y él entonces se tuvo que ir al Palacio de la Diputación. Pero no hay nada absolutamente criminal en eso. Es que yo estoy convencido de que si mi actividad laboral, tanto en la universidad como en mi despacho profesional, si a mí me miraran tan a fondo, de una forma tan detenida, tan milimétrica, si me miraran, seguro que me sacaban inconvenientes de algún tipo. Pero el proceso penal no está para eso. No se puede utilizar el proceso penal para sacar datos que vayan no en contra ni siquiera del propio cliente mío. Es que sabemos perfectamente que el objetivo no es el señor David Sánchez. Y esto creo que es algo que hay que analizar con cierto rigor. Porque la otra opción es considerar que el señor David Sánchez es un ciudadano de segunda categoría y que por ser quien es no tiene derecho a participar libremente y concurrentemente en una plaza de funcionario, una plaza de alta dirección que finalmente ha conseguido. Esta es la realidad, entiendo yo. Pues pongamos que el caso se archive y que bueno, pues, el presunto enchufismo no se demuestre o no exista. ¿Usted entiende que la gente se indigne escuchando la declaración de David Sánchez cuando dice eso de que ni siquiera sabe dónde estaba su oficina? En absoluto, me parece una manifestación del paupérrimo entendimiento que tiene la presunción de inocencia en España. Me parece que la presunción de inocencia en España es la hermana pequeñita de la Constitución y yo creo que para poder analizar en rigor desde el punto de vista técnico y procesal el significado y el alcance de esas palabras,
lo primero que hay que hacer es contextualizarlo en todo el estado de la causa. No sacar aisladamente unas gotitas que nos interesan, no en su caso, pero en determinados casos está claro que sí, y no por David Sánchez, y lo sabemos. Por tanto, primero, hay que tener los conocimientos técnicos para saber exactamente qué significa eso en un procedimiento. Y segundo, hay que contextualizarlo con el resto de los indicios. Es una persona investigada que podría perfectamente haber dicho yo no declaro. Él ha intentado colaborar y ha respondido, además, se lo aseguro, de la forma más espontánea y más rigurosa que podía. Ya digo, no le costaba ningún trabajo decir, pues mire, usted duró 45 minutos porque en el acta no viene cuánto duró. Lo que sí es verdad que hay un acta y que hay unas personas que estuvieron. Y por cierto, esa comisión de selección no hacía falta, no era necesaria la comisión de selección porque era un cargo de alta dirección y de libre designación. Sin embargo, era costumbre en la Diputación de Badajoz crear este tipo de comisiones para precisamente intentar darle una pátina de legalidad a todas las plazas, no solamente a la del señor Sánchez. Por tanto, no hubo ninguna arbitrariedad, ningún signo distintivo de que esta plaza fuera diferente a todos los que la Diputación de Badajoz convocó, no solamente ese año, sino también el resto de los años. Si no, insisto, ya las acusaciones populares se hubieran encargado de cacarear por ahí cuáles son esos rasgos distintivos que en el presente caso, más allá de la mera sospecha, evidentemente no tienen ningún soporte efectivo.